Presentar las normas de seguridad e higiene y mi equipo está conformado por Yo, Miguel Ángel Mendoza Álvarez. Y yo, Sofía Hernández Magaña. y su servidor Ángel Lara. Las normas de seguridad e higiene son emitidas por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y se dividen en 4 rubros que son las normas de seguridad, las normas de salud y las normas de organización y por último las normas específicas. El día de hoy les vamos a presentar las primeras 8 normas de seguridad. Empezamos con la primera norma de seguridad que lleva por nombre edificios, locales e instalaciones. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad de los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación. El primer requisito son los techos. Estos techos, si fueron diseñados para soportar cargas fijas o móviles, tienen que ser construidos para esos fines. Deben permitir la salida de líquidos y soportar las condiciones normales de operación. El segundo requisito son las paredes. Estas paredes tienen que estar pintadas de un color que no refleje la luz para que no afecten la visión del trabajador. El tercer son los pisos. Estos en donde pasen la gente tienen que ser llanos para que no evite la, el estancamiento de personas. Además, tiene que generar, además no tiene que haber estancamientos de líquidos para no generar riesgos de caída o resbalones. Si los pisos en algún momento están con alguna abertura, tiene que contar con barandales o cercas provisionales. Luego tenemos las escaleras. Las escaleras tienen, tienen que ser antiderrapantes y tenemos también escaleras de emergencia exteriores. Estos tienen que contar con un barandal y tiene que haber una puerta donde pueda salir cómodamente. Las escaleras con barandales en espacios abiertos, estos también tienen que tener un barandal para no generar caídas. Las escaleras fijas y las escaleras móviles. Las escaleras fijas deben soportar las cargas de las actividades para las que fueran destinadas y estar protegidas. Y las móviles deben cumplir con los requerimientos de dimensión establecidos en las escaleras fijas y
y deben ser seguras para el funcionamiento de las personas y ambas tienen que ser antiderrapantes. Ah, las rampas, estas si exceden de 150 centímetros, deben contar con un barandal, como se ve en el ejemplo, y deben de ser demasiado grandes para que no pase que se estanque la gente. Y por último, tenemos las paredes y plataformas elevadas. Estas obligatoriamente deben contar con un barandal o con algo de seguridad. La siguiente norma es prevención y protección contra incendios. El objetivo es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Bueno, dentro de los requisitos está que la ubicación de los extintores sea en un lugar visible y de fácil acceso donde ningún obstáculo se le atraviese, que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar, que la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde y pues en caso de los extintores cuyo recipiente esté presurizado, que contengan como agente extintor agua o agua con aditivos, espuma, polvo, químico seco, halones, etc. Que mantenga su capacidad nominal indicada del fabricante, que no hayan sido activados antes, que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles, que no existan daños físicos evidentes como corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o deformaciones, que no existan daños físicos como roturas, desprendimientos o protuberancias, que la etiqueta, placa o grabado se encuentre legible y sin alteración, que la etiqueta cuenta con la información vigente del nombre, denominación, razón social, la capacidad nominal en kilogramos o litros, las instrucciones de operación breves con fácil comprensión, la clase de fuego a que está destinado el equipo, las contradicciones de uso, la contraseña oficial del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, el mes y el año del servicio de mantenimiento realizado y la contraseña oficial del cumplimiento de la norma de la cual estamos exponiendo, y que los extintores de polvo químico seco deberán contar además con el collarín que establece la norma o las que la sustituyan. Como otro paso es elaborar un programa anual de revisión de los extintores. En la fecha de revisión es el nombre o identificación del personal que realizó la revisión, los resultados de la revisión mensual a los extintores, las anomalías identificadas y el seguimiento de las anomalías anteriores identificadas o el que se le va a seguir dando las que encuentres. Están los tableros de distribución, los conectores, los canalizadores, incluyendo las cajas de conexión, los contactos, interruptores y luminarias. Las protecciones incluyen las del cortocircuito, y la señalización de las tuberías. Ok. Hay que contar con el registro de los resultados de los programas a que refieren los numerales 74, 75 y 76, la fecha de revisión, el nombre o identificación de la persona que los realizó, tener las señalizaciones que prohíba fumar, generar flama abierta o chispas de introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos, o en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición
por no ser intrínsecamente seguros. Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio de los equipos de protección personal y establecer controles de acceso para los trabajadores y las demás personas que ingresen a las áreas. Hay que adoptar las medidas de seguridad para prevenir la generación y acumulación de electricidad estática en las áreas donde manejen materiales inflamables o explosivos. Hay que contar con rutas de evacuación que cumplen las condiciones siguientes: que se encuentren libres de obstáculos, que dispongan de dispositivos de iluminación de emergencia, que la distancia para recorrer de su punto alejado del interior de un edificio hacia cualquier punto de ruta de evacuación no sea mayor de 40 metros, que las escaleras eléctricas sean consideradas parte de una ruta de evacuación, que los elevadores no sean considerados parte de la ruta de evacuación, que los desniveles o escalones en los pasillos corredores de las rutas de evacuación estén señalizados conforme a la norma anterior que vimos y las que la sustituyan. Y hay que contar con las salidas normales y o de emergencia que cumplan con las condiciones siguientes, que estén identificadas conforme a lo señalado en la norma anterior, que comuniquen a un descanso en cuanto a acceder a una escalera, que en las salidas de emergencia las puertas se abran, que las puertas sean de materiales resistentes, que cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior mediante una operación simple, que estén libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras, y que funcionen de forma automática o mediante dispositivos eléctricos. Y como última parte, instalar extintores en las áreas del centro de trabajo de acuerdo con lo siguiente: contar con extintores conforme a la clase de fuego, colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados o superficie o fracción, colocar al menos un extintor por cada 200 metros si el grado de riesgo es alto, y no exceder las distancias máximas de recorrido que se indican en la tabla 1 por clase de fuego, que la clase A se presenta en material combustible sólido producido de la naturaleza orgánica, B es aquel incendio que se presenta por gases o líquidos inflamables, C es un tipo de fuego que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas, D es el tipo de incendios que intervienen en metales combustibles como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio o el potasio. Y la clase K, que se presenta en instalaciones de cocina que involucran sustancias combustibles tales como aceites, grasas vegetales o animales. Bueno, ahora les hablaremos de la norma 004, que es Sistemas y Dispositivos de Seguridad en Maquinaria. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genera la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. Operación de la maquinaria y equipo. Bueno, para la operación de la maquinaria y equipo, las empresas deben contar con los siguientes procedimientos y medidas de seguridad. La maquinaria debe contar con protectores y dispositivos de seguridad y se debe comprobar que se utilizan durante la operación, para evitar que los trabajadores puedan sufrir una lesión o que ocurra un accidente a la hora de operar la maquinaria. Se debe mantener limpia y ordenada el área de trabajo. Las conexiones de la maquinaria, equipo y sus contactos eléctricos deben estar protegidos para que no sean un factor de riesgo para los trabajadores. Se deben verificar que el desarrollo de las actividades de operación se realice de forma segura. Y el sistema de alimentación y retiro de materia prima, subproducto y producto terminado no sea un factor de riesgo. En cuanto al mantenimiento de la maquinaria y equipo, se debe otorgar capacitación a los trabajadores para que realicen las actividades de mantenimiento. La empresa debe contar con una periodicidad y un procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo,
para garantizar que todos los componentes de la maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de operación. Cuando se concluya el mantenimiento, se debe comprobar que los protectores y dispositivos estén en su lugar y en condiciones de funcionamiento. Cuando se modifique o reconstruya una maquinaria o equipo, se deben preservar las condiciones de seguridad. Cuando se vaya a realizar el mantenimiento a la maquinaria, habrá un bloqueo de energía, que se realizará antes y durante el mantenimiento. Y estas son algunas medidas que se tomarán cuando se realice el bloqueo de energía. El bloqueo debe realizarse por el encargado del mantenimiento. Se debe avisar previamente a los trabajadores involucrados cuando se realice el bloqueo de energía. Se debe bloquear la energía en tableros, controles o equipos para desenergizar, desactivar o impedir la operación de la maquinaria y equipo. Esto para que si llega a haber una descarga eléctrica o para que no se vayan a accionar la maquinaria cuando estén dándoles mantenimiento. Se deben colocar tarjetas de aviso de que se realizó el bloqueo de energía. Y por último, se deben asegurar que se realizó el bloqueo de energía y ya después puede comenzar con el mantenimiento. Cuando haya sido retirado el bloqueo, se debe avisar a los trabajadores involucrados y el trabajador que colocó las tarjetas de aviso debe ser el que las retire. Y se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en qué fecha se realizó, y se debe mantener el registro por al menos 12 meses. La siguiente norma es manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Su objetivo Gracias. El es objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, de transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños en el centro de trabajo. Muy bien. La parte 1 es realizar un estudio para analizar el riesgo potencial que debe realizarse tomando en consideración lo siguiente: las características de los procesos de trabajo, las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas, el grado y tipo de riesgo de las sustancias conforme a lo establecido en la norma 114, las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados, las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona. Y como punto número 2, el procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas. Se debe elaborar un documento que contenga la descripción de la actividad, el nombre del trabajador a efectuar la actividad, lugar en donde se realizará la actividad, hora y fecha programadas para el inicio y terminación de la actividad, equipo de protección personal a utilizar, nombre y firma del responsable de la autorización, nombre y firma del responsable del área en donde se realizará la actividad peligrosa y quien estará vigilando esa actividad, el nombre y la firma del enterado y el responsable de mantenimiento, y se debe anexar el procedimiento seguro para realizar la actividad. Ahora continuamos con la norma 006, que es el manejo y almacenamiento de materiales. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria o de manera manual. Bueno, en cuanto al manejo y almacenamiento de materiales por medio del uso de maquinaria, las medidas generales que se deben tomar son la revisión visual y prueba funcional de la maquinaria. Al inicio de cada jornada se debe realizar una revisión para verificar su buen estado y que realice un buen funcionamiento. Dentro de las características que deben entrar en la revisión son revisar los controles de operación y de emergencia,
los dispositivos de seguridad, sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y de combustión, las señales de alerta y control, y el estado físico que guarda la estructura en general. Se deben de contar con dispositivos de paro de emergencia, pues esto, como su nombre lo dice, para que cuando se presente una emergencia, realizar el paro de la maquinaria. Extintores. Se debe contar con un extintor para cada tipo de fuego. El área de operación. Se debe delimitar y evitar el acceso a las áreas de operación de la maquinaria a trabajadores o personas ajenas a los trabajos de manejo de materiales, así como mantener dichas áreas libres de obstáculos. Señalización. Se debe de disponer de la señalización relativa a la velocidad máxima de circulación de la maquinaria empleada en el manejo de materiales, así como de precaución, particularmente en los cruces o vías con pendientes. Los espejos convexos. Los espejos convexos son como los que vemos en la fotografía de la diapositiva y son espejos que otorgan una mayor visión al operador de la maquinaria. Equipo de protección personal. Se debe de disponer de la señalización relativa a la velocidad. La empresa debe otorgarles equipo de protección personal a los trabajadores. Programa específico de revisión y mantenimiento. Se le debe dar seguimiento al programa específico de revisión y mantenimiento para la maquinaria y se debe realizar por personal capacitado. Protección de partes riesgosas. Se debe contar con protecciones en las partes de la maquinaria que puedan generar riesgos a los trabajadores. La carga máxima de la maquinaria. Se debe prohibir que se exceda la carga máxima de utilización de la maquinaria empleada en el manejo de materiales. Cargas suspendidas. No se deben dejar cargas suspendidas como lo vemos en la imagen del montacargas. Y maquinaria como medio de transporte. Tampoco se debe prohibir a los trabajadores que empleen la maquinaria destinada para el manejo de materiales como medio de transporte de personal. Y en cuanto a menores y mujeres embarazadas, se debe de prohibir que menores de 18 años y mujeres en estado de gestación realicen actividades de instalación, operación o mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo de materiales. ¿Le puedes cambiar, Sofía? Cuando el manejo y almacenamiento de materiales se realice de modo manual, estas son las medidas generales que se deben de tomar. Bueno, se deben realizar en condiciones seguras. Cuando se utilicen equipos auxiliares, se debe verificar que también de igual manera los equipos auxiliares estén en condiciones seguras y no representen un riesgo para el trabajador. Las áreas de tránsito. Se deben mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos. La carga manual máxima. La carga manual máxima para hombres es de 25 kilogramos y para mujeres es de 10 kilogramos. En caso de que haya menores de 14 o 16 años, la carga máxima que deben levantar o maniobrar son 7 kilogramos. En cuanto al equipo de protección personal, pues la empresa debe proporcionar la ropa y el equipo de protección, dependiendo para la actividad que vaya a realizar. Cargas de largas longitudes. Cuando la carga o el material que estén almacenando sea mayor a 4 metros, se debe ubicar un trabajador por cada 4 metros. Barriles o contenedores. Los barriles o contenedores se deben trasladar en diablos o patines o carretillas. Grupos de carga. Se debe efectuar el manejo manual de materiales cuyo peso
o longitud sea superior a lo que determina la presente norma, e integrar grupos de carga y asegurar que exista coordinación entre los miembros de estos. Cargas de más de 200 kilogramos. Cuando una carga o un material que se esté almacenando sea mayor a 200 kilogramos, este se debe realizar mediante diablos o patines y debe ser con con al menos 2 trabajadores. Se debe asegurar la estabilidad de la carga durante su traslado y la empresa debe instruir al trabajador para que jale el diablo, patín o carretilla en el mismo sentido del ascenso al subir una pendiente y en sentido opuesto al descenso al bajar, con el objetivo de evitar que la carga represente un riesgo. Ya le puedes cambiar, Sofía. Para el almacenamiento de materiales, estas son las medidas que se deben tomar. La empresa debe contar con elementos estructurales como estantes o plataformas. Para las estivas, se debe evitar que bloqueen la iluminación y la ventilación del local o edificio, impidan el acceso a las rutas de evacuación y salidas de emergencia, así como a los sistemas de alarma, equipos contra incendio y de rescate, entre otros previstos para casos de emergencia. Protección en elementos estructurales. Como lo vemos en la imagen de los estantes que tienen una barra con franjas amarillas y negras, pues los estantes deben contar con protecciones de al menos 30 centímetros de altura y resistentes para absorber golpes, pintadas de color amarillo o con franjas negras, de modo que se resalte su ubicación en las esquinas exteriores de los elementos estructurales, estantes o plataformas, y esto debe ser por donde circulen los vehículos. La distribución del peso. Se debe apilar los materiales de manera tal que siempre se coloquen los de mayor peso en la parte inferior. Desestiva de materiales. Se debe realizar la desestiva de materiales desde la parte superior, a efecto de no comprometer la estabilidad del apilamiento. Los contenedores cilíndricos. Como lo vemos en la imagen, se debe colocar calzas en la capa inferior cuando se apilen materiales o contenedores cilíndricos, tendidos horizontalmente para evitar deslizamientos accidentales. Materiales puntiagudos. Se debe prohibir que los materiales sobresalgan con aristas filosas o puntiagudas hacia los pasillos de tránsito. Esto para evitar que representen un riesgo para el trabajador o para la maquinaria que se está empleando. Materiales recargados en paredes. Se debe impedir que los materiales se recarguen en las paredes de los edificios o locales. Esto para comprometer la estructura del local. Y por último, se debe prohibir que se carguen materiales en elementos estructurales, estantes o plataformas que se encuentren dañados o que estén sujetos a mantenimiento. Ok, la siguiente norma es trabajos en altura. Su objetivo es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización, pues, de los trabajos en altura. Perdida. Bueno, se debe colocar bordes en azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para la protección colectiva contra caídas de altura. Se deben de efectuar los trabajos en la altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Las autoridades deberán contener al menos lo siguiente: el nombre del trabajador autorizado, el tipo de trabajo a desarrollar en el área, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar
y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrollará este, la fecha y hora de inicio de las actividades y el tiempo estimado de duración, el nombre y firma del patrón o la persona que designe para otorgar la autorización. Se debe revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado conforme a las instrucciones del fabricante respecto a posibles desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalías. Los componentes defectuosos deberán ser removidos del servicio e identificados para evitar su uso si su resistencia o funcionamiento se ven afectados. Cualquier componente que deba reemplazarse deberá sustituirse únicamente por otro original o que esté autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que éste provea con el sistema. Se debe constatar que en ningún caso se debe rebasar la capacidad de carga nominal del sistema o equipo en uso, de acuerdo con el instructivo o manual de operación conforme a las indicaciones del fabricante. Se deben de considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de fuerte calor, ya sea humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o temperaturas extremas, entre otros. Se prohíbe el uso de cables metálicos donde exista riesgo eléctrico. Se debe tomar precauciones para evitar que se llegue a tener contacto accidental con las líneas energizadas al manipular objetos conductivos largos tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros. Se debe colocar protección como cinta o mantas aislantes en las líneas eléctricas acorde a la tensión que en ellas se maneje. Y se debe utilizar equipo de protección personal que consiste al menos en el casco con barbiquejo, calzado y guantes dieléctricos conforme a la tensión eléctrica de las líneas electrizadas. Las siguientes normas son los recipientes sujetos a presión, calderas. Su objetivo es establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, recipientes criógenos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo a fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. La clasificación de los equipos se divide en tres partes y esta es la primera. Los equipos instalados en el centro de trabajo se deberá clasificar de conformidad con la siguiente tabla. En la tabla vemos que existen tres categorías. La primera categoría, sus fluidos deben ser agua, aire o fluidos no peligrosos, que su presión sea menor o igual a 490.33 kPa. Esto significa kilopascal y es un sistema métrico que mide la presión. Su volumen debe ser menor o igual a 0.5 metros cuadrados. Si excede su volumen, ya estamos hablando de otro tipo de categoría que se encuentra en su presión debe ser menor o igual a 490.33, pero la diferencia de esto es que ya su volumen es mayor. La segunda son agua, aire y fluidos no peligrosos. En este ya puede rebasar los 490.33, pero debe ser menor o igual a 784.53. Su volumen es menor o igual a 1 metro cuadrado. Y también en esta categoría tenemos ya los fluidos peligrosos. Estos deben ser menor o igual a 686.47 y su volumen debe ser menor o igual a 1 metro cuadrado.
Y por último tenemos la tercera categoría, que al igual que las demás tiene dos, que son agua, aire y fluidos no peligrosos. Estos de 784 a 400.93 y menor o igual a 74, y su volumen debe ser mayor a 1 metro cuadrado. Agua, aire y fluidos no peligrosos a mayor a 784.53, y este acepta cualquier volumen. Y por último tenemos a los peligrosos, que el primero es menor o igual a 686.47 kilo de pascal y debe ser mayor a 1. Y el último peligroso es mayor a 686.47 kilo de pascal y cualquier volumen. La segunda categoría son para los recipientes criogénicos, y existen dos categorías, que es la 2 y la 3, pero una es menor o igual a 1 y la segunda es mayor a 1 metro. Y por último tenemos los tipos de categoría para generadores de vapor o calderas. Este también se divide en dos categorías. La primera es menor o igual a 490.33 kilopascal, y su capacidad térmica debe ser menor o igual a 1674.72 joules, que esto es un sistema es la unidad del Sistema Internacional para Energía y Trabajo. Y la tercera se divide en dos. La primera es menor o igual a 490.33 kilopascal, y su capacidad térmica es mayor a 1674.72 joules. Y por último tenemos la que debe ser mayor a 490.33 kilo de pascal, y su capacidad térmica no tiene límite. Bueno, ahora sigue la norma 0022 que habla sobre la electricidad estática. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática. ¿Le puedes cambiar, Sofía? Bueno, las medidas de seguridad que se deben tomar son controlar la generación o acumulación de electricidad estática instalando, entre otros sistemas de puesta a tierra, equipos eliminadores de alta tensión eléctrica, dispositivos con conexión a tierra, barra estática electrónica, material conductivo en la banda, cepillos conectados a tierra o mediante la aplicación de tratamientos a bandas, entre otros. La empresa debe contar con sistemas de pararrayos y pisos antiestáticos o conductivos. En su caso, mantener la humedad relativa entre 60 y 70%. Esto para si hay una descarga eléctrica, la humedad no represente un riesgo para el trabajador. En las áreas de trabajo donde exista la presencia de electricidad estática, como se mencionaba anteriormente, se deben colocar materiales antiestáticos o conductivos o dispositivos para drenar a tierra las corrientes que se hayan acumulado en el cuerpo del trabajador. Y en las zonas donde se manejen, almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas, deben conectarse a tierra las partes metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales, estructuras metálicas, tanques metálicos, cajas metales de equipos y maquinaria o tuberías, excepto las de gas. Y las zonas donde se almacenan, manejan o transportan sustancias inflamables explosivas deben estar protegidas con sistemas de pararrayos. Esto para evitar que si cae un rayo pueda provocar una chispa y inicie el fuego.
por las sustancias inflamables o explosivas. De nuestra parte sería todo y aquí finalizamos la presentación.